El fascinante drama de Job en la Biblia muestra a un hombre que pasó de un extremo a otro de la vida como en un pestañear de ojos. Hemos visto en programas anteriores que con el permiso de Dios, el ángel acusador tocó los bienes y los hijos de Job. Aún así, él no blasfemó contra Dios. Mostró la solidez de su fe, diciendo: Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora encontramos a Job maldiciendo el día en que nació. Su sufrimiento es tan grande que quizá se recuerda de la proposición de su esposa de maldecir a Dios y morir de una vez. En tu opinión, una persona que está sufriendo mucho no tiene derecho a la muerte. ¿No sería un alivio para el sufrimiento? ¿Cómo se evalúan los derechos de una persona para hacer su voluntad y decidir entre vivir o morir? Nacer o morir. Este es el tema en el tercer programa de hoy, en cuanto continuemos esta serie sobre el libro de Job. Gracias por tu amable sintonía y por supuesto te damos la cordial bienvenida. Queremos que continúes aquí en este programa La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Nacer o morir. Este es el tema del tercer programa de la serie sobre el libro de Job. Una historia antigua, pero que enfrentó adversidades como cada uno de nosotros. Conocí a una persona que parecía transmitir la decepción y la infelicidad a su paso. De hecho, todas las personas que entraban en contacto con ella, más tarde o más temprano, caían también en la depresión y la amargura. Todo lo contrario de lo que nos presentan aquellas películas en serie para la televisión, que nos muestran siempre una actitud de alegría y de simplicidad que a veces pareciera contagiarnos. Pero la vida no es solamente depresión y tristeza, o solamente alegría, relajamiento y placer. La vida que entendemos como vida normal está compuesta de altos y bajos que nos sorprenden a menudo. Y el ser humano está hecho de tal manera que puede, en salud normal, responder a esos altos y bajos de la manera adecuada. Job, que vivía una vida llena de alegría, de bienestar, de riquezas, lo perdió todo, incluyendo a su salud, y entró en un profundo valle de sufrimiento y de tinieblas. En el primer programa de esta serie sobre el libro de Job, vimos que con el permiso de Dios, el ángel acusador había tocado los bienes y los hijos de Job, y aún así él no blasfemó contra Dios. Mostró la solidez de su fe, diciendo: Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el segundo programa vimos que Dios le dio por segunda vez permiso a Satanás para que tocara la salud de Job. Este contrajo una enfermedad que le aisló de la convivencia social y lo único que procuraba era mitigar su malestar rascándose su cuerpo con un pedazo de olla rota. Aún así, Job no blasfemó contra Dios y dijo: Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? En el tercer programa de esta serie sobre el libro de Job en la Biblia, conoceremos otra faceta de la vida de este personaje. Job ha cambiado. La enfermedad, el continuo sufrimiento minó su energía,
su fuerza física y emocional, como ocurre con muchos de nosotros cuando nuestra salud está mala. Nosotros lo encontramos como a aquel que se amarga y se frustra, que se duele y se lamenta, que llega incluso a maldecir el día de su nacimiento, cuestión que a muchos comentaristas les cuesta analizar, porque se han quedado con el personaje de los 2 primeros capítulos, ese que es sereno y como una especie de roca inamovible en su fe y en su confianza. ¿Qué ha sucedido para este cambio tan dramático de actitud? Ese hecho en la vida de Job es un hecho muy interesante porque es una de las muy pocas personas en la Biblia en las que Dios lo califica como un hombre justo. Sin embargo, él tiene una reacción que yo diría está registrada en la Biblia para mostrar su natural humanidad. Es decir, es normal, es natural que una persona reaccione como Job reacciona. Dios nunca lo censura por eso. Él no reprende a Job por haber reaccionado con su humanidad. Él muestra su naturaleza, la tristeza por la pérdida de sus hijos, de sus bienes, el dolor, la amargura, son todas reacciones naturales que incluso en un cristiano podrían ocurrir, como ocurre en cualquier persona. Aún así, dentro de esa amargura, de ese dolor en que él maldice incluso el día de su nacimiento, en ningún momento reprende a Dios o reprocha a Dios. Él está enojado, está triste por su situación, pero no culpa a Dios por eso. Queremos seguir hablando con esta entrevista sobre la vida de Job después de una breve pausa. Permanece con nosotros en este programa de La Vida Ahora, aquí, en este canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Nacer o morir. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. ¿Conoces tú la vida de Job? ¿Qué es lo que sabes acerca de él? Como muchas personas en el mundo, Job fue un hombre que vivía una vida llena de alegría, bienestar, riquezas. Perdió todo, incluyendo su salud, y entró en un profundo valle de sufrimiento y tinieblas. Queremos continuar hablando sobre este personaje que pasó por toda suerte de dificultades que no podemos ni siquiera imaginar. ¿Por qué este hombre conocido como paciente y lleno de fe no guarda sus maneras y se comporta de acuerdo al estereotipo que hemos hecho de él? Bueno, él manifiesta su paciencia tan proverbial, ¿no es cierto?, en el hecho de que él dice esta frase que es uno de los textos más conocidos de Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero no obstante tener ese pensamiento, podríamos decir, teológico sobre Dios, él está consciente de que su situación es tremenda y preferiría morir que seguir pasando como él está. En eso, como digo, vuelve a mostrar su humanidad. Es natural que una persona reaccione de esa manera. En tu opinión, ¿la decepción fue uno de los motivos para el cambio de actitud de Job? Yo creo que sí. Él no está decepcionado con Dios. Él está afligido por su situación. ¿Quién no lo estaría con la pérdida de todo lo que él tuvo, incluso su propia salud? Pero donde él se equivoca, y es principalmente el principal error de Job, es que él le pide explicaciones a Dios. Es donde él falla, es no en decir, culpar a Dios o incluso culparse a sí mismo. Él sabe que no tiene que ver con su comportamiento, pero sí se equivoca en que le pide a Dios explicaciones. Por fin, Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita sea la noche en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací.
¿por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer? Estas son palabras que no nos gustan del paciente Job, pero está también en la Biblia. Es la de un hombre que comienza a reaccionar como cualquier otro ante tanta tragedia que se ha abatido sobre él. Es que lo ha perdido todo: hijos, todos ellos, bienes, salud. Es que alguien podría en realidad criticarle o negarle aquellas virtudes tan destacadas como la fe, la paciencia y su entendimiento de que todas las cosas suceden según el plan divino. No nos gusta imaginar esta parte de la vida de Job, porque en ella nos reflejamos nosotros cada vez que las pruebas, mucho menores que la suya, nos afectan y comenzamos a reaccionar de esta misma manera. La bendición y la maldición se encuentran muy cerca en nuestros labios, pero más aún se encuentran cerca porque ya se anidan en nuestros pensamientos. ¿Qué es bendición? ¿Cree en bendición y maldición? Y maldición hereditaria. ¿Un cristiano puede sufrir algún tipo de maldición? En tu opinión, ¿Job fue un hombre con toda suerte de bendiciones? Yo creo que los efectos de la vida de nuestra sobre los descendientes o nuestra vida respecto de nuestros antepasados existe, y eso está de alguna manera reflejado en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5, cuando menciona las consecuencias de transgredir la ley. Un efecto que dice que puede maldecir hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y de hecho eso ocurre, no porque haya una maldición inevitable, como porque los efectos del pecado son inevitables y pueden afectarme a mí, pueden afectar a mis hijos y a mis nietos. Ahora, la diferencia con el creyente es que nosotros confiamos en que justamente en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, todo el efecto de la maldición, tanto desde Adán en adelante como el efecto del pecado que hay sobre nosotros o nuestros padres, es roto. Cristo rompe esa maldición, Él rompe ese ciclo y ya no hay esa herencia. Pero si no hay una intervención del Señor Jesucristo, efectivamente las consecuencias del pecado nos alcanzan a nosotros e incluso pueden alcanzar a nuestra descendencia. El lamento de Job es humano, es sentido y además informativo. Sí, porque pone en el mismo plano a todas las personas, no importando su condición social. Todos deberán morir y allí no se hacen diferencias. Es cuestión de tiempo. Y la muerte supone también el descanso de todas las penurias y tratamientos injustos por parte de la vida y de la sociedad. Nacer o morir. Esa es la disyuntiva que plantea Job. Nacer para vivir una existencia con propósito. Morir si la misma no tendrá sentido. La cuestión es cómo saber con anticipación la proyección en el tiempo y en el espacio de una vida. Nacer o morir. Morir antes que sufrir. Vivir solo si se garantiza el éxito. Vivir si la existencia recompensa los esfuerzos y las inversiones de talento, de educación, de sabiduría. Morir si todo lo que se anticipa es dolor y desesperación. Muchas personas hoy en día que pasan por sufrimientos, enfermedades, se han lamentado como Job y hasta cuestionado el derecho de nacer, vivir o morir. Algunas justifican el término de los sufrimientos con la muerte a través de la eutanasia. Si no hay esperanza y solo sufrimiento, ¿no sería mejor terminar con la vida? Esto es la eutanasia, poner fin a la vida con la ayuda de otra persona. ¿Estás tú en contra o a favor de la práctica de la eutanasia? Volveremos a este tema después que hagamos una muy breve pausa. Continúa en la sintonía de La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión para Iberoamérica. Estamos presentando
La vida ahora. Volvemos a presentar La vida ahora. Estamos hoy en el tercer programa de una serie sobre el libro de Job. Llegamos al punto en que el hombre lleno de fe y muy fuerte en sus convicciones se abate, sufre y maldice el día en que nació. Planteamos antes en nuestro comentario la cuestión moderna de si se debe terminar la vida de una persona para quien solo hay sufrimiento y ninguna esperanza. Eutanasia es la palabra actual. Ayudar a alguien a ponerle fin a su vida dolorosa y vegetativa. Así como es difícil para nosotros aceptar el sufrimiento de una persona, para Job también era muy difícil entender y aceptar tamaño sufrimiento. Por eso él sí se lamenta, pero no tenemos el derecho de sacar de la vida a nadie. Para él, Job, que se encuentra en una situación, podemos decir, subhumana, hay un lamento sobre su nacimiento y coloca la muerte como la única alternativa que puede aliviar su padecimiento físico. Job entonces nos introduce en la segunda parte de su existencia, aquella que nos plantea las preguntas existenciales ante la presencia real del mal y del dolor. Preguntas que son legítimas para el que sufre. ¿Dónde está Dios cuando el creyente se ve acorralado por las penurias? ¿Existe realmente justicia ante la bienaventuranza del que nada se merece y del dolor de ese que nunca le ha hecho mal a nadie? Estas preguntas eran tan reales para Job como lo fueron para Jesucristo. Cuando vino a esta tierra, el mundo antiguo y el del Maestro de Galilea se diferencian solo en términos de progreso, pero la humanidad seguía siendo la misma. La injusticia por parte de los hombres no reconocía tiempo ni circunstancia. El malvado parecía florecer en tanto que el piadoso se consumía ante la tribulación. ¿Cuál es al final el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra? Para los reformados, a veces con un poco de dificultad tendemos a pensar estereotipadamente en una respuesta más o menos aprendida, ¿no? El Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existimos? Y la respuesta es: existimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Parece una respuesta, como digo, un poco estereotipada, un poco aprendida, pero la verdad es que estamos convencidos que así es. Si nosotros existimos es para la gloria de Dios. Y interesantemente, en el glorificar a Dios también hay gozo, es decir, no es algo, el gozo no viene como consecuencia, sino que es algo que ocurre simultáneamente. Glorificamos a Dios y gozamos de Él al mismo tiempo. El Centro Libre de Adicciones del Centro Cristiano Calacoya, en México, surgió hace más de 10 años para ayudar a muchos jóvenes, adultos y también familias que necesitan consejería y tratamiento especial. Adolfo Ramírez Martínez es muy jovencito. Fue una de las personas atendidas por el proyecto y hoy está libre de adicciones, pero ha experimentado las drogas desde su niñez. Pues yo inicié todo esto más o menos a mis 9 años, fue la primera vez que probé la marihuana. De ahí me empecé a seguir con otras sustancias más, como puede ser el LSD y algunas otras cosas que pues no afectan, no hacen algún bien, sino afectan y destruyen tu mismo ser. Después de todo eso, pues yo estaba ya en un punto que ya no podía tomar buenas decisiones, ya todo lo que hacía era malo. En cierto punto ya estaba, hasta yo me desagradaba de mí mismo, decía que, no sé, me daba asco, me sentía algo feo, ya sin servir. Entonces llegué a Dios, me acerqué a Dios. Fue algo muy bello, nunca tuve yo un pensamiento que dijera
que de donde estaba poder sacar más gente igual. Es algo muy bello. Y pues lo que yo podría decirle a los jóvenes de hoy en día es que se cuiden, se acerquen a Dios, procuren hacer cosas que no afecten a ellos mismos, a su integridad, y que siempre Dios está por delante y Dios tenemos que tenerlo hasta el principio, nunca en el final. Realmente vivir en las adicciones no es nada fácil, ¿verdad? Y que pues Dios no nos creó para vivir atados y estar esclavizados en alguna adicción, ¿sí? Y que pues es buscar ayuda. Yo creo que es buscar ayuda si estás dentro de una adicción, si estás dentro de la drogadicción, del alcoholismo o cualquier otra adicción y piensas que no hay salida. Claro que sí, Jesucristo tiene la respuesta. Y dice Juan 8:36 que si el Hijo te libertare serás verdaderamente libre. Busca ayuda y bueno, pues hay centros como este en el cual pues podemos brindarte la ayuda y que tú estés dispuesto para poner de tu parte. Y con todo gusto, bueno, pues lo hacemos. Y aquí en México somos parte de esa ayuda, de ese cambio que hay para que la gente, para que los chavos, para que los adultos vivan en esa completa libertad. Entonces, pues con todo gusto estamos para servirles. Jesús de Nazaret se presentó a sí mismo como el que viene de arriba, que está por encima de todos, para destacar la diferencia que debemos aprender a hacer cuando pretendemos comparar a Jesús con aquellos líderes o personajes de los que sabemos a través de la historia. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Sí, yo creo que la vida en Cristo podríamos calificarla de esta manera. Jesucristo nos da a nosotros una razón de vivir, porque separados de Dios hay tristezas, separados de Dios hay situaciones difíciles en las que no encontramos una salida, pero en esta vida cuando Cristo va caminando con nosotros, pues nuestra vida es mejor, porque Jesucristo se convierte en nuestro fiel amigo y en cualquier situación difícil que podamos enfrentar, Él nos va a ayudar. Nacemos para morir, pero después de la muerte física existe la promesa de una vida eterna que va más allá de esta experiencia terrena que nos limita. La promesa es para Job y para nosotros, pertenecientes y participantes de esta experiencia humana que nos iguala en las pruebas y sufrimientos, pero que también nos proyecta hacia una nueva relación con Dios, si creemos en lo que Él nos ha dejado y prometido en la Biblia. Queremos agradecer tu amable sintonía al programa de hoy. Y también queremos invitarte a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Como no, ponemos ahí nuestra dirección para que nos escribas con tus preguntas y con tus dudas y no tenga la menor duda que te vamos a responder. Hasta entonces. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.